el panel de control de GoToWebinar, accionando la flechita que aparece arriba del todo de la botonera vertical, con lo cual podréis ver toda la pantalla. Y solo en caso de que queráis hacer alguna pregunta al final, pues necesitaréis expandir de nuevo el panel de control accionando nuevamente la flechita, que en este caso aparecerá hacia la izquierda. El webinar dura o tiene una duración de unos 45 minutos, los cuales el ponente... vale, Pablo, otra vez veo a Pablo. El ponente hará una presentación teórica en conjunto con una demostración práctica de la herramienta, puesto que siempre procuramos enseñar de forma práctica la herramienta, puesto que este tipo de webinars lo permite. Y al finalizar esos 45 minutos aproximadamente de presentación y demostración, podréis realizar las preguntas que consideréis a los ponentes. Las preguntas se pueden realizar de dos formas: vía escrita, mediante el chat o donde pone questions, o levantando la mano para hacer la pregunta vía voz IP, en el caso de que tengáis un micrófono preparado. En el caso de que tengáis un micrófono preparado. La presentación se está grabando y se publicará en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/videosite.com, con letras todo junto, y también en demosdesoftware.com y en bi-spain.com y en rp-spain.com. Deciros que la presentación de hoy, el webinar de hoy está, bueno, lo van a llevar a cabo dos expertos, como veis, Pablo Gutiérrez y Raquel Muñoz de Qualita.es. Qualita pertenece a una red de partners de Oracle que hay en España, que es oraclemascerca.com, también como suena, oraclemascerca.com, que es, digamos, la organizadora de esta serie de webinars dedicados a las tecnologías Oracle. Lo que tratan o lo que pretenden un poco trasladar al tejido empresarial español es que las herramientas de Oracle, a pesar de lo que algunos pudieran, digamos, creer, pues son realmente útiles y prácticas para la pyme española, es decir, que no son solo herramientas de cara a la grandísima empresa. Bueno, pues sin más voy a dar paso a Pablo o a Raquel. Voy a preguntarles a ver a quién le doy paso. Raquel y Pablo, os tengo a los dos. ¿A quién os doy paso? Sí. Ahí, a Pablo Gutiérrez. Vale, perfecto. Te aviso cuando se vea la pantalla. Correcto. Vale, correcto. Pues ya tenéis la pantalla. Cuando queráis, empezáis. Se os oye hola. Se nos oye perfectamente, ¿verdad? Sí, tenéis los dos el micrófono abierto. Buenas tardes, soy Pablo Gutiérrez y soy consultor senior en el área de producción. La demo webinar de hoy la haremos entre una compañera mía, Raquel Muñoz, que está experta en BI, y conmigo, Pablo Gutiérrez, que os haré todo lo que es. Vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es este área de la producción. Vale, en este área de la producción lo que interesa conocer en los cuadros de mando generalmente suele ser conocer el coste real de una fabricación, conocer las desviaciones con respecto a los estándares que hemos establecido, controlar los procesos de producción en cuanto a horas previstas respecto a horas consumidas, consumos de materias primas respecto a consumos previstos, mermas, desechos, etc. Y asimismo en el BI presentaremos un pequeño ejercicio sobre una propuesta de planificación. Las empresas, como trabajan a medio y largo plazo, ¿qué sucede? Que es muy posible que en este medio y largo plazo tengan problemas de planificación. Entonces, hemos previsto un informe para que veáis cómo detectar estos posibles problemas ante un fallo
por ejemplo, por parte de un proveedor o por parte de un externo que no me fabrica o alguna cosa de este tipo, entonces veréis cómo a través de este informe de planificación el planificador se dará cuenta perfectamente y podrá tomar los medios adecuados para cubrir esta deficiencia. Bien, para hacer todo esto partimos del JD Edwards Enterprise One y también de Business Intelligence de Oracle. Muy bien. Generalmente, en el mundo de la producción, se parte de lo que se denomina un plan de negocios estratégico, es decir, un consejo de administración lo que plantea es los ingresos que va a traer, por ejemplo, el año que viene. Estos ingresos al final se transforman en un plan táctico, es decir, que estos ingresos los recogería un director comercial y me haría unas planificaciones o unas previsiones de ventas para ejecutar este plan estratégico. Bien, con este plan de ventas y por lo tanto el plan de previsiones, yo ejecutaría la planificación de capacidad de recursos. Esto me diría si este plan táctico me entra dentro de mi sistema o no me entra. Es decir, yo tengo unas capacidades instaladas en mis plantas y por lo tanto a través de estas previsiones de ventas que cubren el plan estratégico, a mí me van a suponer unas cargas. Bueno, pues esta planificación de recursos me dirá si esas cargas me caben dentro de mis capacidades. Si no me caben, pues tendré que hacer dos cosas. Una es ampliar capacidad, la otra es bajar las previsiones de ventas y quizá quedaría una tercera en la cual parte de esa producción que me viene por esa previsión de ventas, que me la haga un tercero o varios terceros. Bien, una vez aprobado el plan táctico y viendo que ya me entra dentro de mi sistema, el siguiente plan es el de operaciones, que sería todo el tema de planificación. La planificación, parto de tres apartados de planificación: el DRP o planificación de los recursos de distribución, el MPS o planificación de los artículos que considero de MPS y el MRP, que son los requerimientos de planificación tanto de artículos semielaborados como de artículos comprados. Todas estas planificaciones me pueden dar origen a dos sistemas de capacidad, lo que se llama capacidad detallada y lo que se denomina capacidad aproximada. La capacidad aproximada solamente me detectaría las cargas en mis centros de trabajo que considero críticos, por lo tanto, si yo tengo un centro de trabajo que para mí es un cuello de botella y por ahí me caben las cosas, automáticamente por el resto de centros de trabajo no debería tener ningún problema. Y luego me puedo encontrar con la capacidad Bien, una vez que he ejecutado esto, el siguiente paso es pasar a lo que se denomina ejecución y control. Ejecución y control, ¿en qué consiste? Consiste en aprovisionarme a través de las compras, hacer un control de fabricación, es decir, tendré que lanzar órdenes de fabricación, realizar consumos y realizar producto acabado, y al final contabilizar. Pablo, un momento, mira, parece que tú... Espera, Pablo. A ver si puedes hablar ¿Sí? directamente por el micro de Raquel, porque parece que el de Pablo se ha ido. ¿Se ha ido el...? Sí. ¿Sí? Sí. Dale, Raquel, el tuyo, si acaso. Pues... ¿Puedes dárselo? No, es que no sé por qué se ha ido. No se oye. No, podías utilizar el de Raquel o al revés, el de Pablo, digamos. Uno de los dos. El ordenador mío. Ahora funciona. Ese es el que oigo. Vale, perfecto. Bueno, entonces, estábamos que en la fase de ejecución yo tengo las compras, la fabricación y la contabilización. Y aparte de eso, veis que en la parte de la derecha pone programación a capacidad finita. Vamos a ver. JD Edwards trabaja siempre a capacidad infinita. ¿Esto qué significa? Significa que las cargas que me vengan, el sistema me dirán si me entran en mi planta o no me entran. Pero el sistema en ningún momento me optimizará el sistema para que estas cargas que tengo me entren. Eso se hace a través del scheduler o programación de la producción, en el cual yo con un scheduler sí que le puedo poner toda una serie de fórmulas, algoritmos y restricciones, y a través de estos algoritmos y restricciones que yo le ponga al programador de la producción, el sistema me trabajará a lo que se denomina capacidad finita.
Es decir, obtendrá el mejor plan optimizado para que mi planta realice todas las previsiones de ventas, por lo tanto, toda la demanda que tenga en el menor tiempo posible. Bien, todo esto, ¿cómo se plantea a nivel de módulos dentro de JD Edwards? Se plantea de la siguiente forma. ¿Por qué no pasa? Como sabéis, un ERP, y en este caso, el caso de JD Edwards, está distribuido en módulos. Bueno, pues estos módulos son los siguientes. Primeramente, tenemos un módulo que se denomina inventario. Este módulo de inventario me va a permitir crear mis artículos en las plantas, me va a permitir crear mis costes, me va a permitir crear mis almacenes, mis ubicaciones, etcétera. Es decir, todo aquello que significa la creación de los maestros de artículos, que por lo tanto es lo más importante en una compañía, saber qué es lo que fabrico y qué es lo que tengo. El siguiente módulo, que se denomina gestión de datos de fabricación, me permite definir dos cosas esenciales en la fabricación. Lo que se denominan las listas de materiales, que es la composición de mis productos, es decir, un producto acabado se compone de N materias primas con ciertas cantidades determinadas o de ciertos componentes. Y a continuación, otra de las cosas que me permite este módulo es definir lo que se llama las rutas de fabricación. Es decir, yo estas materias primas o componentes, qué pasos le doy y a través de qué centros de trabajo para que estas materias primas y componentes se transformen en productos semielaborados y en productos comprados. Muy bien, una vez que tengo esto, yo ya directamente podría pasar al final, que es el módulo de costes, y yo por el módulo de costes obtener lo que me costaría cada uno de mis productos a través del coste estándar. ¿Esto qué significa? Significa que yo simplemente teniendo los artículos, teniendo la lista y teniendo la ruta, ya podría conocer el escandallo de todos mis productos. Bien, volvemos ahora un poco más arriba. Después de datos de fabricación, veis que tengo una serie de módulos. Toda esta serie de módulos son los que se denominan de planificación. Primeramente, el DRP, la planificación de los recursos de distribución. Muy bien, hay muchas veces que yo estoy en una planta, que puede ser una planta madre, una planta central, que recibe la demanda. Pero ¿qué sucede? Que esta planta central no fabrica absolutamente nada o fabrica parte de alguna cosa. ¿Esto qué significa? Que alguna otra planta de esta misma compañía o de cualquier otra compañía del grupo me hace la fabricación de eso que me están demandando. Bueno, pues el DRP lo que me permite es esa demanda que me viene a la central, pasársela a las distintas fábricas que me van a fabricar esos productos semielaborados o esos productos acabados. ¿Cómo lo hace? Lo hace planificando lo que se denomina una STOT. Es decir, el sistema le pasa a la planta que tiene que fabricar una OT. Una OT es una orden de compra y se la pasa como necesidad. Y automáticamente el sistema, cuando esta OT la lanzo, me crea una orden de venta de la fábrica a la central. Exactamente igual, en la planta que me tiene que fabricar, además de crearme la STOT, me crea la Work Order o orden de fabricación para poderlo fabricar. Bien, yendo al punto central, veis que tengo que MPS, que es el Plan Maestro de Producción, y el MRP. El Plan Maestro de Producción lo que trata de hacer es ponerme en solfa, es decir, ponerme en un horizonte de tiempo determinado todos aquellos artículos que yo considero que son de Plan Maestro. ¿Qué artículos considero de Plan Maestro? En general, de todos aquellos que tengo demanda y, por lo tanto, en general, todo lo que son mis productos acabados. Bien, una vez que yo he ejecutado el MPS, el siguiente paso es que yo podría ejecutar la capacidad, tanto infinita como finita. Si lo hago infinita, el sistema me diría que lo que tengo que hacer me cabe o no me cabe, pero no me diría otra cosa. Sin embargo, si yo tengo el programador de la producción, que está un poquito más a la derecha, lo que haría el sistema sería hacer que eso que no me cabe, o que me cabe con calzador, hacer que me entre perfectamente dentro de mi plan de producción. Bien, una vez que, tanto a través de la capacidad infinita o de la finita, yo he puesto en solfa, he puesto en orden todos aquellos productos que para mí son productos acabados, ejecutaría el MRP. El MRP consiste en que me cogería desde la demanda del producto acabado, me bajaría todas las necesidades a través de toda la lista de materiales y el sistema me planificaría tanto los órdenes de fabricación de los productos semielaborados que tengo que hacer, como las órdenes de compra de materias primas o componentes que ya tengo que comprar para hacer estos productos semielaborados o estos productos acabados. De tal forma que al final el MRP lo que hace es echarme cosas hacia otros dos módulos.
hacia el módulo de compras o hacia el módulo de planta. ¿Por qué sabe si una cosa se hace en un sitio o se hace en otro? Porque yo cuando defino el módulo del inventario, yo aquí defino si ese artículo se compra o se fabrica. Por lo tanto, todo lo que eche hacia el módulo de compras, en el módulo de compras, ¿qué sucederá? Que yo estaré comprando a mis proveedores, por lo tanto tendré las cantidades reales de compra y además estaré obteniendo los precios reales de compra. Por otra parte, por el módulo de control de planta, yo estaré lanzando las órdenes de fabricación. Y una orden de fabricación lleva aparejada tres cosas importantes. Una es los consumos de materias primas o componentes que tiene esa orden, otro sería los consumos de horas que tiene esa orden y otro sería la cantidad de producto terminado que yo hago en esa orden. Por lo tanto, si yo tengo esta información tanto por compras como por control de planta, el módulo de costes me aglutina estas dos informaciones y además en todo momento me estará diciendo qué me cuesta una orden de fabricación y las desviaciones respecto a los estándares que tengo establecidos. Por otra parte, tengo a la parte izquierda el módulo de calidad. ¿Esto qué significa? Significa que si yo en producción implemento el módulo de calidad, yo podría establecer una serie de test para los productos de compras y otra serie de test para los productos que fabrico. Con lo cual, cada vez que yo recepciono, tanto por compras como por control de planta, el sistema haría pasar esos test y haría saber si eso que estoy comprando, que estoy fabricando, pasa mis estándares de calidad que yo he establecido a través de estos test del menú de calidad. Muy bien. Por otra parte, veis que hay una flechita aquí verde y a la derecha pone previsión de la demanda. Bien, hay muchas compañías que las previsiones de ventas son bastante difíciles de introducir o de calcular. Bien, pues hay un módulo que se denomina el módulo de pronósticos. Este módulo de pronósticos lo que hace es que teniendo una historia de hasta 2 años de ventas atrás, lo que hace el sistema es que me pasa por 12 modelos matemáticos y a través de unos indicadores como son la desviación media absoluta o el porcentaje de desviación medio, me dice cuál de esos 12 modelos matemáticos es el que más se ajusta a lo que él considera la mejor forecast, el mejor previsión. Y es el que él considera que servirá como demanda al plan maestro o al DRP. Exactamente igual, en la parte de arriba a la izquierda tenéis un módulo que es el WHM o gestión avanzada de almacenes. ¿Esto qué significa? Significa que si yo tengo miles de artículos, tengo unos almacenes, por ejemplo, caóticos, con pasillo, fila, columna, es decir, con cientos de ubicaciones, este módulo lo que me hace es optimizarme todos los recorridos que se tienen que hacer, tanto para sacar material como para entrar material. Con lo cual el sistema me optimiza todas las rutas de entrada y salida de los distintos productos, tanto sean materias primas como productos acabados. Por otra parte, en el módulo de el ciclo de producción, veis que en la parte derecha de abajo tenemos lo que se denomina interoperabilidad con ficheros Z. ¿Esto qué significa? Hay muchas plantas que en su control de planta no es manual, sino que tienen equipos de captura de datos. ¿Qué entiendo por un equipo de captura de datos? Pues entiendo como es un PLC, como puede ser un equipo por tarjetas, un equipo por pistolas láser, etcétera, etcétera. Bien, si desde estos equipos son capaces de rellenarme lo que se denominan los ficheros Z, JD tiene un módulo que a través de los ficheros Z hace el proceso de estos y con lo cual el control de planta lo tengo siempre actualizado a como yo quiera lanzar este proceso de integración. Esto es más o menos un poco el ciclo general de lo que es la producción. Bien, siguiente paso es que, como sabéis, los indicadores generalmente siempre de un BI, al final lo que se trata es de saber coste económico, es decir, indicadores en dinero de lo que las cosas me están costando. Por lo tanto, estamos hablando de costes. JD Edwards puede trabajar con 3 tipos de costes. Entonces, aquí os voy a exponer los 3 tipos de costes que hay. El primero es el coste estándar. El coste estándar generalmente se establece a través de un presupuesto a principio de año y que se determinarán los costes de producción. Bien, cuando yo trabajo a coste estándar, ¿vale? Yo lo que hago siempre es el control de desviaciones respecto a este coste estándar o coste patrón que tengo establecido. Exactamente igual, la valoración de mi stock siempre es a coste estándar. Eso significa que si yo a medio año, cuando vence un trimestre, cambio cualquier coste, automáticamente se me actualizará la valoración de inventario.
Y, por otra parte, cuando yo lanzo órdenes de fabricación, no es necesario haber terminado las órdenes de producción para poder avanzar el coste del cálculo del margen. ¿Qué significa esto? Significa que si yo lanzo una orden de 1000 y resulta que he terminado 500 y las quiero vender, no necesito haber terminado las órdenes, las 1000, sino que yo digo que he terminado esas 500 y a qué precio me habrán entrado al inventario. Me habrán entrado al inventario a coste estándar. Por lo tanto, el cálculo del coste de ventas ya lo tengo hecho porque me hará la cantidad de 500 por el coste estándar. Exactamente igual hay otro modelo de precios que es el precio medio ponderado. En este caso, las recepciones de materias primas o las recepciones de componentes, así como las de semielaborados y así como las de producto acabado, se van haciendo online a medida que yo voy haciendo recepciones de cualquiera de las materias primas, de los componentes, de los semielaborados o de los productos acabados. Online me ejecuta el precio medio ponderado. Entonces, en este caso no hay un control de desviaciones del proceso productivo. ¿Por qué? Porque no tengo nada con que comparar. No tengo un coste estándar, sino que como me va haciendo el precio medio a medida que yo voy haciendo las recepciones, directamente me dirá lo que me está costando cada fabricación, cada orden de compra, etcétera, a precio medio ponderado. Y cuando yo tengo el precio medio ponderado, no existe un remontado de costes que actualice el valor del stock. ¿Por qué? Porque el sistema me lo irá haciendo a medida que voy haciendo recepciones. Por lo tanto, en este sistema nunca obtendré desviaciones en mis órdenes de fabricación. Exactamente igual, tengo lo que se denomina a coste real. El coste real es totalmente obligatorio trabajar con lotes, tanto en las áreas de distribución como en las áreas de producción. Entonces, ¿el sistema qué hace? El sistema, a medida que me van entrando las diferentes compras o las diferentes órdenes de fabricación, me guarda cada uno de esos lotes con su cantidad y el precio real de cada uno de estos lotes. Con lo cual, al final, cuando termino una orden de fabricación, lo que hace es ver cuántos lotes han compuesto esta orden de fabricación, como sabe el valor de cada uno de ellos y la cantidad que ha gastado de cada uno de ellos, me dirá lo que me ha costado cada orden de fabricación. Entonces, es siempre obligatorio cerrar la orden para determinar el margen de ventas correctos. ¿Por qué? Porque imaginaros que si yo lanzo una orden de 1000 y ahora termino 500. Si termino 500, ¿cómo sabrá el precio de estas 500? Todos los consumos, tanto de horas como de materiales, los cogerá, los sumará y los introducirá contra estas 500 que acabo de terminar. Y por lo tanto, por esto mismo, no me puede generar desviaciones respecto al sistema, porque no tengo un estándar establecido. Otra cosa es que yo, por otro lado, tenga mis estándares y me haga, por ejemplo, a través del BI, una desviación respecto al estándar que yo hice en su día cuando generé, por ejemplo, el presupuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos hablando de costes. Bien, J.D. Edwards, cuando dice el valor de un producto, pues nos dice, a ver, este producto vale 12 euros, o 13 o 27. Pero ¿qué sucede? Que esta información es generalmente muy pobre. Entonces, ¿qué tiene J.D. Edwards? Tiene lo que se denominan segmentos de coste. Es decir, yo estos 12 euros que me vale este producto, el sistema me dirá lo que me vale el material, lo que me valen las mermas, lo que me vale la mano de obra directa, lo que me vale la preparación, la máquina, etcétera, etcétera. Es decir, que me lo divide en lo que se denominan segmentos de costes, que son estos que vosotros estáis viendo a la izquierda, A1, A2, B1, B2, etcétera, etcétera. Y esto se parametriza desde un principio, ¿vale? Y a partir de este momento todos los costes que tenga de un producto me vendrán su coste total y desglosado por estos segmentos de coste. Bien, siguiente. A ver, ahora voy a dar paso a mi compañera Raquel, que os explicará los BIs, los indicadores de BI que acabamos de hacer o que hemos hecho. Pero luego, cuando yo vuelva a entrar otra vez en J.D. Edwards, veréis que os voy a enseñar todo el ejemplo, más o menos en esta lista de materiales, que ya veréis como la fabricación la llamo lista de materiales discreta, pero hay distintas formas de fabricar. Luego, más adelante, cuando termine mi compañera Raquel, pues os lo comentaré. Se lo paso ahora a Raquel. Hola, buenas tardes. Yo soy la consultora de BI y os voy a enseñar cómo todos estos conceptos que os ha enseñado Pablo se pueden ver desde el BI, ¿de acuerdo? Partiríamos de una pantalla de inicio, desde la cual consultaremos información que nosotros hemos considerado que es importante disponerla día a día, ¿vale?
Entonces, empezaríamos con lo que son los cumplimientos en órdenes de fabricación. Es decir, podemos por año comparar la cantidad de orden terminada y la cantidad de imputación con respecto de esa orden. ¿De acuerdo? Podríamos ver el cumplimiento de los objetivos previstos a la hora de fabricar. ¿Vale? Por lo mismo que tenemos la información a nivel de año, si descendemos, podríamos entrar dentro de la dimensión de mes, viendo cómo se ha comportado la terminación, ¿de acuerdo?, por periodo contable. De tal forma que, por ejemplo, en el mes de julio fue bastante aquilatado en cuanto se preveyó producir y lo que realmente se produjo. Si descendemos dentro del mes, descenderíamos a nivel de día, pudiendo ver la tendencia, cómo se acumula en días de fabricación. ¿De acuerdo? Si regresamos, el siguiente gráfico sería el porcentaje de consumo de material sobre una orden. Es decir, la columna amarilla nos daría el porcentaje de unidades de producción fabricadas. Es decir, para el ejemplo que estoy señalando, he terminado el 100% del producto terminado que tenía previsto para las órdenes de esta familia en concreto. Sin embargo, únicamente he imputado el 64,25% de los consumos de componentes que tenía establecidos de acuerdo con el escandallo. ¿Vale? Aquí habría que descender a conocer qué ha pasado con el resto de consumos porque no se han imputado, si hay alguna desviación razonable o se debe a un error. Por lo mismo, en este caso, en el caso de la familia MP, veo que los consumos imputados han sido del 109,57%. Es decir, yo en el escandallo inicialmente había indicado que para producir 100 unidades de producto terminado imputaría 100 de materia prima. Sin embargo, he consumido un 9,57%. Aquí se habría producido una desviación con respecto a las unidades establecidas en el escandallo de consumo. Podría descender dentro del cuadro y analizar en qué artículo de producto terminado se ha producido la desviación y analizar las órdenes con las cuales he producido este producto terminado. ¿De acuerdo? Avanzaríamos en el análisis inicial y podríamos ver lo que es las desviaciones, el porcentaje de desviación en horas por el concepto que nos ha anticipado Pablo anteriormente, que sería el segmento de coste. En este caso tenemos el segmento B3, que es manejo de máquina. Vemos que para el producto terminado, ANSA 01, hay una desviación del 1,12% en las horas unitarias, aplicadas por unidad de producto. Veis que los costes que son información muy reducida porque son horas por unidad producida. Estamos comparando horas reales por horas establecidas en un escandallo, por lo tanto, horas estándar. Estamos viendo un modelo en el cual hemos definido un escandallo de partida y lo podemos comparar con un coste real o unas horas, unas imputaciones reales, lo que nos permite valorar hasta qué punto nos hemos desviado del presupuesto o de la proyección inicial. Igual que estamos consultando el segmento B3, podríamos consultar el segmento B1 o el segmento B2. Es decir, es una información de la ruta de fabricación. La ruta de fabricación siempre estará compuesta por estos segmentos que son de imputación de horas, ya sea máquina o mano de obra. Si avanzamos en el siguiente cuadro, tendríamos lo que son las desviaciones por orden de trabajo y por artículo. En este caso, para el 2010, podemos ver que para el artículo 1000, ¿vale?, vemos que se han imputado 900 horas reales y se han imputado y inicialmente se habían estimado unas 900 horas estándar. Es decir, este artículo está muy aquilatado el escandallo con la imputación real. Sin embargo, en el artículo posterior, ANSA 01, hay una desviación de un menos 99,8%. ¿Por qué? Porque el estándar estaba muy por encima de la imputación real. En este artículo deberíamos de hacer un análisis para conocer qué órdenes han creado esa desviación y a qué ha sido debido.
Es decir, en la medida que la imputación de horas esté mecanizada, haya sistemas de captura de datos, esta información puede ser fiable. Pero si tenemos un sistema de introducción de datos manual, perfectamente podría ser algún boletín de orden que no ha sido informado en la aplicación y que por lo tanto no ha arrastrado correctamente las horas. ¿Vale? Veis que tenemos una especie de velocímetros o indicadores que nos permiten como chivatos alertarnos de errores o porcentajes significativos. Evidentemente estos velocímetros se establecen inicialmente según el criterio o normalmente la pauta que establezca la persona que va a gestionar los informes de producción. Avanzamos y vamos a analizar el cuadro que tenemos de planificación. Este cuadro está planteado para, en un horizonte de planificación, en un horizonte marcado, por código de familia y artículo, analizar la cantidad disponible o en mano y en qué momento se produciría una ruptura de stock de acuerdo con la planificación de ventas y las órdenes planificadas. Es decir, nos permitiría posicionarnos, en el caso de que no tengamos ejecutado el MRP o el MPS, qué órdenes deberían de lanzarse o de comprar para que no se produjese esa ruptura de stock. Lo mismo, tendríamos esos velocímetros que evidentemente en aquel tramo del tiempo donde se produjese la ruptura de stock nos avisaría para que tomásemos las acciones oportunas. Si nos vamos al módulo, a lo que sería la pestaña de costes, donde tenemos creados nuestros indicadores de costes, empezaremos a analizar lo que son costes por familia, costes por segmentos o costes unitarios. Nuestro primer cuadro sería los costes de producción por familia, donde podemos ver por familia de artículos, ¿vale?, la diferencia entre el coste completado y el coste real. El coste completado siempre serán unidades terminadas a coste estándar, es decir, lo que realmente he fabricado valorado a ese coste estándar establecido al inicio del ejercicio, de acuerdo con un escandallo de producción establecido para la empresa, que evidentemente puede adaptarse trimestral, semestral o anualmente. de comprado. Podemos analizar en cálculo estas. Avanzamos y podemos ver la misma información, pero por se ha perdido. Hola, hola. 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 Sí, no. ¿Quieres? A ver. Sí, te oigo, puedes seguir. ¿Puedo seguir por este ordenador? Sí, por este se oye. Y este ahora Fenomenal. también, ¿eh? Este también, ¿eh? Se oyen los dos ahora. Ahora siguen los dos. Se oyen los dos, pues continúo donde estaba. Perdonad, avanzo con los costes de producción por segmentos. En este caso hemos tipificado los segmentos en materia prima, mano de obra directa, mano de obra indirecta y otros. Es decir, podemos ver el importe completado por materia prima, el importe real en el concepto de materia prima y la desviación producida por la diferencia entre el real y el completado. Si navegásemos dentro de la gráfica, descenderíamos a los segmentos de costes que nos engloban la tipología de materia prima. Es decir, el A1, que es materia prima, A2, que sería la merma, y X1, que podrían ser los costes adicionales. Veis que en este caso el ejemplo nuestro es muy intensivo en materia prima y no son prácticamente significativas las desviaciones por mermas. Volvemos a la presentación anterior. Y en este
Y en este caso nos iríamos a los cuadros de los costes unitarios por artículo y segmento. ¿Veis estas dos gráficas? Donde tenemos el coste unitario por artículo. A ver. Sí. ¿Se me oye? Sí, se oye, Raquel. Parece ser que tenemos problemas con la red. Entonces, en la primera gráfica tendríamos lo que son los detalles de segmentos de coste para cada artículo, donde valoramos los costes unitarios reales. Es decir, este es el resultado del cociente entre el coste real imputado para la producción de un determinado artículo dividido por las unidades reales producidas. El mismo gráfico que está a su lado tendría la misma información, pero no al nivel de detalle de segmento de coste, sino de tipo de segmento de coste, donde podríamos ver su composición en materia prima, mano de obra directa, mano de obra indirecta y otros, llegando a un coste unitario total. Este gráfico nos permitiría comparar nuestro escandallo inicial con respecto de los costes reales unitarios una vez finalizado el año o en el horizonte temporal que queramos analizar. Si descendemos, podemos ver el análisis de desviaciones por orden de trabajo. En este caso, independientemente del segmento de costes que haya producido la desviación, que lo tendríamos aquí arriba, tendríamos por orden el coste real, el coste completado y la desviación. Recordamos conceptos. Coste completado siempre serán las unidades terminadas por el coste estándar y el coste real siempre serán las unidades terminadas por el coste real. En la medida en que estos importes se ajusten, no se producirán desviaciones en nuestro proceso productivo. Si se producen desviaciones, nos interesará conocer a qué se deben. Bien a una valoración incorrecta de nuestro escandallo, bien a la ineficiencia de alguna orden de producción por el concepto que sea, bien por una partida de compra errónea, etc. ¿Vale? Aquí que estamos viendo estos velocímetros que a partir de determinado porcentaje de desviación nos indicarían que la desviación es desproporcionada o es susceptible de análisis. Estamos revisando, por ejemplo, aquí el tipo de segmento mano de obra indirecta, el tipo de coste B2. Sin embargo, podríamos irnos a materia prima, donde veríamos las desviaciones entre los costes reales de materia prima y los costes completados de materia prima, pudiendo ver variaciones significativas por orden. Eso nos daría una medida de hasta qué punto día a día las órdenes de trabajo están cumpliendo los parámetros establecidos por el estándar o no. Si avanzamos, podemos ir a las órdenes de fabricación, donde tenemos un análisis de las mermas en los consumos por familia. Es decir, aquella parte del componente que yo no he podido incorporar en el proceso productivo al producto terminado. ¿Por qué? Porque se ha hecho merma durante el proceso productivo. Entonces, por grupo de familia puedo analizar el porcentaje de merma. Como hemos visto en cuadros anteriores, el importe de la merma sobre el valor de la materia prima no era significativo. En todo caso, aunque estamos en porcentajes de un 1,28%, 1,7%, el más significativo es el de la familia MP. Si clicamos, podríamos descender al nivel de detalle del artículo que nos está suponiendo ese porcentaje de merma, ¿vale? Y que está haciendo que nuestro producto terminado en definitiva sea más costoso. ¿De acuerdo? Ahora veremos un informe que tiene un link a GD Edwards, a lo que es la aplicación de GD Edwards Enterprise One. Veis que el informe es un detalle de orden de trabajo, producto terminado, cantidad producida, coste completado, recordamos, unidades terminadas por coste estándar, coste real, unidades terminadas por coste real, y la desviación que sería la diferencia entre ambos costes, que nos mediría el no cumplimiento de la realidad con respecto de los estándares marcados al principio del ejercicio cuando hayamos determinado. Si seleccionamos cualquiera de estas órdenes, podemos, marcando el enlace a GD,
para la orden 200, consultar esta orden. Si veis desde fila, podría ver la lista de piezas de la orden de trabajo, donde puedo ver la cantidad de la orden establecida por el estándar, marcado por el escandallo de producto, tal como os indicó Pablo hace unos minutos, la cantidad surtida, que sería la cantidad real consumida en esta orden de trabajo para fabricar el artículo terminado indicado, los componentes que hemos utilizado, y si nos vamos de nuevo a la orden menú fila, ruta de orden de trabajo, consultaríamos lo mismo. Las horas establecidas en el estándar de acuerdo con el escandallo y las horas reales de ejecución de mano de obra que se han imputado a la orden. Estas horas valoradas a los costes reales o estándar marcarían la desviación a nivel de costes. Si vamos de igual forma desde menú fila a terminación de orden de trabajo, podremos ver la cantidad ordenada o prevista de fabricar y la cantidad terminada a la fecha. Es decir, desde una pantalla, que sería la pantalla de programación de órdenes o trabajo con programación de orden, podemos situarnos orden a orden qué información tenemos, qué imputaciones hemos hecho y podemos analizar cualquier tipo de desviación a qué ha sido debida. Si volvemos, para la misma orden tenemos un link que sería el enlace a la información de costes de GIDI, donde podéis ver para el número de orden, la cantidad fabricada hasta la fecha, el artículo que hemos terminado, los distintos segmentos de coste y cómo han recopilado el coste completado, el coste real por segmento de coste y la variación por la diferencia. Veis el detalle y el total por orden. Si comprobamos los importes, el importe real de la orden, nos vamos de nuevo al sistema y veréis que coincide con nuestro coste real en el BI. Es decir, la interacción entre GIDI y el BI es total. Aquí acabaría lo que es nuestro cuadro de mando, pero sí que quiero que veáis que desde el answers o respuestas del BI podemos entrar en lo que es el modelo de producción, donde podríamos consultar o hacer informes de forma rápida manejando los conceptos que incorpora el BI, ya sea compañía, año, segmento de coste, medidas de materiales, cantidades, rutas, costes, haciendo simplemente con arrastrar cualquier campo, ¿vale? Tengamos la información que necesitamos para poder hacer un informe. ¿De acuerdo? Pues mientras se ejecuta, os dejaré paso a mi compañero y lo que hará será enseñaros esta información, cómo se ve desde la parte de GIDI. ¿Vale? Doy paso a Pablo. Hola de nuevo. Entonces vamos a pasar un poco por los módulos que antes habéis visto en ese PowerPoint y que os he comentado. Bien, lo primero que tendríamos sería el maestro, dentro de maestros de inventario, tendríamos el maestro de artículos. Vamos a ver. El artículo dentro de GIDI Airworks, primero, en este punto se crea de una forma genérica y en este punto que dice actualización de sucursal planta se customiza ese artículo para la planta. ¿Qué significa? Significa que yo puedo tener un artículo creado de forma genérica, pero si tengo 5 plantas de producción, tengo que customizar ese artículo para cada una de las plantas. ¿Por qué? Pues porque un artículo en una planta puede tener un coste y en otra planta puede tener otro. Por ejemplo, un artículo en una planta se puede planificar de una forma, por ejemplo, puede ser discreta, y en otra planta puede ser de forma, pues por ejemplo, por lotes. Entonces, si yo cojo un artículo, pues, ¿qué sucede? Que este artículo, por ejemplo, en concreto, lo tengo para 2 plantas, para la B10 y para la BL0. Bien, un artículo tiene un sinfín de pantallas. Por ejemplo, para que veáis las más importantes, sería la primera. La primera tiene lo que se denomina el tipo de almacenamiento,
que es lo que me va a indicar cuando haga una planificación si este artículo se fabrica o se compra. A continuación tiene otro punto importante, que es esto de la clasificación del libro de mayor. Esto me servirá para que cada vez que yo en el transaccional, es decir, en Y mueva este artículo, a través de un fichero que se denomina ICAS, que ICAS son instrucciones de contabilidad automática, me lleve el movimiento de este artículo a unas cuentas u otras, tanto cuando son ventas, como cuando son compras, como cuando son fabricación. Exactamente igual, yo a nivel de artículo tengo, pues por ejemplo, códigos de categoría. Tengo 26 códigos de categoría que me permite clasificar este artículo como a mí me interese, de tal forma que al final yo, por estas estructuras, lo que tengo es la estructura mía de producto. Luego, por ejemplo, a nivel de clientes, tengo también 20 y tantos códigos de categoría, que ahí tendría mi estructura de mercado, mayoristas, minoristas, distribuidores, etcétera. Con lo cual, cualquier estadística de ventas puedo hacer cruzando la parte de mercado con la parte de producto. O sea, parte de clientes con la parte de maestro de artículos. Otra cosa importante que tengo en el maestro de artículos son los datos de planificación. Bien, los datos de planificación se escriben en este apartado de aquí y yo puedo planificar de forma discreta, por lotes, discreta sobre lotes, incremento sobre lote o una cantidad de periodo. Entonces, eso se define en función de los datos que pongamos aquí en estos campos y, sobre todo, también si trabajo con lotes, lo que ponga en la pantalla de cantidades. Aquí puedo poner mi cantidad de orden mínima, mis múltiplos, mi estado de seguridad, etcétera. Asimismo, cuando yo defino un artículo, yo lo que tengo que definir, si es una materia prima o es un componente, tendría que definir cuál es el coste de ese producto. Entonces, esto siempre para hacerlo para materias primas y componentes, nunca para semielaborados ni productos acabados. ¿Por qué? Porque un producto semielaborado o producto acabado, él de por sí no tiene coste. Lo que tiene son los costes de todo lo que arrastra desde abajo, es decir, de todo lo que arrastra desde la lista de materiales y desde la ruta de fabricación. Bien, esto es un vistazo general un poco del maestro de artículos. Siguiente punto sería definir en datos de fabricación lo que es una lista de materiales y lo que es una ruta de fabricación. Pues, por ejemplo, una lista de materiales, si cogemos este mismo producto, barra 02, veréis que se compone de 3 artículos. ¡Ay, mudeta! ¿Qué le das? No, se te oye. ¿Se oye? Sí. ¿Se me oye? ¿Me oís? Sí. Vale. Entonces, en este caso, este artículo, como veis, para la planta de 10 se compone de 3 artículos, que en este caso son posiciones, la posición 011, posición 012, posición 013. Y en cada uno de los casos la cantidad que yo consumo es 1. Y además dice que es fija o variable, dice que es variable. ¿Esto qué significa? Significa que si yo lanzo una orden de fabricación de 5 artículos, de 5 unidades del 14699/02, el sistema me demandará 5 unidades del P0101, 5 unidades del P0102 y 5 unidades del P0103. Esta cantidad también podría ser fija. Hay veces que para preparar una máquina, yo de un componente de una materia prima gasto una cantidad de metros o de kilos que lo único que tienen es repercusión en el coste final. Pero lo cargo para preparar la máquina y luego ya tendría unas cantidades que serían variables en función de las cantidades de la orden de fabricación. Bien, esto es una lista de materiales. A continuación tendríamos una ruta. La ruta de fabricación, pues por ejemplo, cojo una ruta de 15 y del artículo, pues el P01, P01-01, y aquí ¿qué tengo? Pues tengo que esto se hace en el centro de trabajo V15, la secuencia de la operación es la 10, la operación se denomina ejecución y montaje y utiliza 123 horas de mano de obra, 5 de máquina y 0,25 de preparación. Y esto lo utiliza para hacer este código base de aquí. Es decir, este código base 1 es para hacer, en este caso, 10 unidades. Porque el 1 son 10 unidades. Ahí lo tenéis, el 1 son para hacer 10 unidades. Con lo cual, esas 123 horas son para hacer 10 unidades. Bien, estas dos cosas que os acabo de enseñar es una producción totalmente discreta. Es decir, que cuando yo lanzo una orden de fabricación, yo solamente voy a fabricar ese artículo.
Hay otro tipo de listas de materiales y rutas de fabricación que están embebidas una dentro de la otra. ¿Por qué? Hay ciertos procesos, por ejemplo, químicos, en farma, en química fina, etcétera, que cuando yo meto cosas, por ejemplo, a un reactor, ¿qué sucede? Que yo de ese reactor no obtengo lo que quiero obtener, sino que obtengo lo que quiero obtener más una serie más de coproductos o subproductos. Eso se llamaría órdenes de fabricación por proceso. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de una orden de fabricación por proceso, una fabricación. En este caso, el artículo es un artículo que se llama sacrificio y se trata de la matanza de un cerdo. Entonces, en este caso, vemos que se hace en el centro de trabajo W10, la operación es la 10 y la descripción es la matanza. Y tarda 2 horas en matarlo, 1 hora de máquina y 0,25 de mano de obra. Y en este caso, estas horas son, según su código base, son para hacer 3. El 3 es para hacer 1000. Bien, entonces, una vez que tengo esto, vengo aquí y veo qué ingredientes me entran. Entonces, aquí veo que me entra un ingrediente que es el cerdo, otro que es el agua desinfectada y otro que es un desinfectante con sus cantidades en kilos correspondientes. Exactamente igual, y ahora, una vez que yo hago el sacrificio de este cerdo, ¿qué productos obtengo? Pues ahora aquí me marcho a los coproductos o subproductos y veo que aquí obtengo, en este caso, 3 coproductos. Obtengo 200 kilos de canal, 25 kilos de sangre y 15 kilos de grasa. Entonces, esto significa que cuando yo lance una orden de fabricación de este producto que denomino sacrificio, yo de la misma orden obtendré 3 productos acabados, el canal, la sangre y la grasa. Y además veréis cómo aquí en el centro pone tanto por ciento de coste. Es decir, claro, yo consumo unos ingredientes, pero una vez esos ingredientes, ¿qué coste me suponen lo que yo estoy obteniendo? Entonces, en este caso, le estoy diciendo que obtener el canal se me van a llevar el 90% del coste, la sangre el 5% y la grasa otra vez el 5%. Es otra forma de poder trabajar con órdenes de fabricación. Es decir, no solamente discreta, sino también por proceso. Tengo otras distintas órdenes o formas de trabajar, como pueden ser la repetitiva o JIT, o puede ser lo que se denomina el Demand Full Manufacturing. El Demand Full Manufacturing, por ejemplo, ya no necesita ni siquiera órdenes de fabricación. Sería para células de fabricación robotizadas, muy introducidas en sitios que lo único que hace es, ese proceso está tan estandarizado que siempre los consumos de materiales y los consumos de horas van siempre a estándar. Y eso se denominaría el Demand Full Manufacturing. Bien, una vez que yo tengo la lista de materiales y la ruta de fabricación, yo ya podría tener, como os he dicho antes, los costes. Entonces, pues por ejemplo, el mismo artículo que hemos visto antes, en la planta B15, cojo el P01 y ion 01 y aquí tengo el desglose de costes que tengo. Es decir, este artículo me cuesta 13.726 euros, de los cuales su desglose en segmentos de coste es este de aquí abajo. Y precisamente esto es lo que estáis viendo o veíais en el BI que Raquel os ha comentado. Bien, una vez que tengo ya mis costes, el siguiente paso sería pasar a la planificación. Entonces, dentro de la planificación os voy a enseñar una consulta en la cual, pues por ejemplo, si aquí le pongo la planta B15 y pongo el artículo, pongo la planta B10 y pongo este artículo que estamos hablando del producto acabado, 14.699-02, muy bien. ¿Qué tengo aquí? Como veis, tengo unas previsiones de ventas, que son lo que pone FC, forecast, o bien tengo, por ejemplo, en este caso, una orden de venta que es la 173 sales orden, SO. Esta orden de fabricación es para el cliente demo 14.699. Bien, yo aquí este artículo lo estoy programando bajo una política que dice que en un periodo de tiempo me coja el mayor de previsiones o pedidos. Entonces, si os dais cuenta, yo como lo he hecho por meses, tengo el 30 del 11 del 2010 y el 31 del 12 del 2010. Entonces, si os dais cuenta, tengo una orden de venta que es la 173 por 15 y tengo un forecast de 7.
Muy bien, el sistema que me ha planificado, el mayor de los dos, por lo tanto, 15 por la orden de fabricación. ¿Por qué? Porque sales order, o sea, la 173 es superior al forecast que tengo. Esto es una de las formas que tengo de planificar. Exactamente igual, yo ahora, si esto, en vez de poner este artículo, pongo este y lo pongo en la B15, ¿qué sucederá? Que yo aquí veré cómo el sistema, daros cuenta una cosa, lanza desde la B10 una OT, aquí veis, la planta B10 genera una demanda de 15 en la planta ¿cuál? En la B15. Y en la B15 me genera una orden de fabricación, que es esta order de aquí, de 15, para cubrirme precisamente esta demanda. Esto está hecho aquí, como veis, cada vez que hay una demanda, el sistema me genera una oferta y siempre el saldo o cantidad disponible que me va quedando es 0. ¿Por qué es 0? Porque yo en este caso tengo para este producto una política discreta. Es decir, que el sistema solo y exclusivamente me fabrique lo que necesite. Si yo aquí hubiese establecido una política por lotes de 10, de 100 o de los que fuese, yo aquí podría tener una cantidad disponible distinta de la que estamos viendo en este caso. Entonces, como os digo, esta OT, en el momento que yo la lance desde planificación, me hará una ST en la planta B15 y una OT en la B15 y una sales orden, una orden de venta en la B10. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto estamos viendo, pues, un producto a través del DRP. Si en vez de ver este producto a través del DRP cogemos cualquier otro producto, pues por ejemplo el rodillo 01, pues aquí vemos en la planta B15, vemos que aquí a este rodillo parte de un stock en existencias de 130 en negativo, es decir, este artículo ya tengo un problema. Entonces, el sistema lo que me dice es que me propone dos órdenes de compra, una de 125 y otra de 75, ¿vale? Y me propone las OP. ¿Y por qué me las propone? Porque tiene unas necesidades, las Work Planification, planificar de órdenes, de 72. Y aquí yo tendré un problema en la planificación. ¿Por qué? Porque si yo ya parto de un stock que tengo en negativo, seguramente yo aquí tendré un mensaje de planificación en el cual me dirá, date prisa porque te ha pillado el toro. Y efectivamente aquí veis cómo la primera orden, que es de 125, el sistema me da un mensaje de tipo B que me está diciendo, oye, esto te lo ordeno y expedítalo ya, es decir, lánzalo porque es que ya estás partiendo de un stock negativo, lo cual es inusual porque el stock que yo había previsto para este artículo eran 0, no había previsto stock de seguridad. Bien, esto sería un poquito la planificación. Una vez ejecutada la planificación, el siguiente paso es ver la capacidad. Y yo os voy a enseñar dos capacidades, la capacidad de los recursos y la detallada. Entonces, siento la capacidad de los recursos, yo aquí pongo el centro de trabajo W10, y aquí ¿qué tengo? Como veis en la parte de arriba pone perfil estimado. Entonces veis que el 30 del 11 del 2010 está por meses, veis que tiene 176 y el 31 del 12 tiene 184. ¿Esto qué es? Esto es que este centro de trabajo está definido en que tiene un número de turnos, unas horas por turno, un rendimiento y multiplicado por los días laborables que tengo en un mes. Y el sistema me dice que para este mes tengo una capacidad de 176 horas y para este una de 184. Debajo que tengo, perfil cargado. Perfil cargado son la previsión de ventas que yo tengo de todos los artículos que pasan por este centro W10, la carga que eso me representa. Entonces, pues por ejemplo, en el del 30 del 11 veis que la capacidad son 176, pero el perfil cargado, es decir, la carga son 557. Por lo tanto, tengo un déficit de 316 horas. Esto en el mes de noviembre, pero en el mes de diciembre tengo un déficit de 219 horas. Con lo cual, algo tendré que hacer este mes de diciembre para poder cumplir al menos esa previsión. Con lo cual, tendré que contactar con un tercero o tendré que hacer o bajar la previsión o hacer alguna cosa. Bien. El siguiente paso es, esto hemos visto la capacidad de los recursos que me parte de una previsión de ventas. Ahora, la capacidad detallada, lo que me hace el sistema es que yo, el mismo centro de trabajo, ¿qué tengo? Tengo más información. ¿Qué tengo? Los mismos periodos de tiempo que, como veis, van por meses
Y entonces tengo la carga liberada. La carga liberada se refiere a todas aquellas órdenes de fabricación que están lanzadas y por lo tanto están en la planta. Ya tienen su número correspondiente. La carga planificada es todas aquellas órdenes que tengo planificadas en el MRP, pero que todavía no las he lanzado. Y debajo tenéis la carga total, que es la suma de los dos. Y en la parte de abajo, carga versus capacidad, tenéis lo mismo. La capacidad bruta, 176, 184, y debajo la capacidad que tenéis tasada. Y las diferencias, el tanto por ciento de capacidad y el tanto de capacidad utilizado. Pues, por ejemplo, este primer mes de noviembre tenemos 2.330 horas negativas. Y el segundo mes, o sea, el mes de diciembre, tenemos 655. ¿De acuerdo? Bien, esto es un poco lo que sería la capacidad. Bien, una vez visto un poco la capacidad, tendríamos el siguiente paso, que es ver las órdenes de fabricación. Bien, las órdenes de fabricación, yo os podría hacer ahora tengo lanzada una orden y vais a ver un poco cómo se aplica. Por ejemplo, tengo una orden que es la 212 y esto es en la planta de 15 y la busco. Muy bien. Yo ahora cojo y digo, a ver, esta orden está en estado 40. Estar en estado 40 significa que yo ya la he impreso y que la he bajado a la planta. Muy bien, pues si ahora me vengo aquí y pulso baja retroactiva y horas, me dice, ¿quién ha hecho esto? Pues le digo, mira, ha sido el empleado 1000. ¿Cuánto ha terminado? Pues la cantidad eran 100, pues ha terminado las 100. Si ahora le pulso OK, me va a salir la lista de materiales de chapa prevista para hacer estas 10. Entonces el sistema me dice, oye, necesitas 500. La cantidad que necesitas son 500. ¿Pero cuántas vas a sacar? Imaginaros que en vez de 500 chapas, he hecho 600. Aquí ya veis, ya tendría una desviación de la chapa. Si ahora pulso OK, ¿qué me sale? Me aparecen las horas estándar que yo necesitaría para hacer estas 100. Ya lo vais a ver. Entonces, aquí lo veis. Necesito 350 horas de mano de obra directa para hacer 100 unidades. Pero ahora cojo y digo, pues no. Resulta que el empleado 1000, en la operación 10 y mano de obra directa y en el turno 1, ha tardado 50 horas más. Con lo cual, me vengo aquí y le digo actualizar. Vale, ¿y ahora qué me sale? Me sale por fin la última pantalla. Y entonces, la última pantalla me dice, mira, habías pedido 100 y como me dices que has terminado 100, es correcto. Y además le he dicho que cuando yo termine este artículo, me ponga como número de lote el del número de la orden de fabricación. Por eso aquí me da un aviso que me dice, oye, este registro, artículo, ubicación, nunca ha estado en esta planta. Efectivamente, el lote 212 nunca ha estado, por lo tanto, me da un aviso. Simplemente le digo guardar y cerrar, y con esto ya tengo hecho todos los consumos de una orden de fabricación. Si yo ahora quisiera saber cuánto me ha costado esta orden de fabricación, que serían los datos que pasarán al BI, pues tengo, como veis aquí, la contabilización de los movimientos y la contabilización de las desviaciones. Lo voy a hacer. Hago la contabilización de los movimientos, le digo, oye, quiero contabilizar la orden de fabricación, la 212, le damos OK, lo manda al proceso batch y me está realizando los asientos. Con lo cual, vamos a ver si ha terminado, por submit job, le decimos a ver cómo está, y aquí veis que está en proceso, vamos a ver que termina. Aquí simplemente lo que sale es un informe con todos los asientos que va a hacer. Si queréis os lo enseño. ¿Vale? Veo el PDF. Perdón, aquí tengo alguna cosa. Mostrar. Vale. Aceptar. Vale, aquí veis. Hace unos movimientos que son IC. Estos son los movimientos del producto acabado. Los IH son los movimientos correspondientes a las horas. Y los IMs son los movimientos correspondientes a la materia prima, en este caso, la chapa. ¿Vale? Quiere decir que esta orden de fabricación nos ha costado 231.750 euros. Muy bien. Ahora voy a contabilizar las desviaciones, porque yo sé que en esta orden he tenido desviaciones. Entonces, me vengo aquí, le digo, contabilízame la orden
cojo el documento, le digo que sea igual a la orden 212. Valor sencillo, 212, 212, le damos OK. Y otra vez lo manda al proceso batch y vamos a ver que termine. Está en proceso. Daros cuenta también una cosa, todas estas contabilizaciones yo las estoy haciendo ahora en vivo y en directo, pero claro está, esto en un proceso normal de instalación generalmente son procesos nocturnos, ¿de acuerdo? Con lo cual esto, el usuario no tiene que hacer absolutamente nada de esto. Vale, ya ha terminado, con lo cual ahora, ¿yo qué puedo hacer? Puedo consultar lo que me ha costado esta orden, 212, le doy buscar, ¿y qué me dice? Que esta orden me tenía que haber costado 231.750 euros, pero me ha costado 277.200, con lo cual tengo una desviación negativa de 45.450. Y esta desviación la tengo en material por valor de 43, en mano de obra por 1.150 y en overheads o gastos generales por 500 y por 600. ¿De acuerdo? Bueno, pues más o menos esta es toda todo el proceso, digamos, de una orden de fabricación, un vistazo general de todo lo que sería la fabricación. ¿Eso qué quiere decir? Que no sería necesario. O sea, ahora yo tengo, por ejemplo, por aquí tendría, por el BI, podría ver esa orden y podría ver perfectamente sus desviaciones. Pues, por ejemplo, imaginaros esta 107. Esta 107 yo tenía que haber gastado 15.765 y he consumido 2.639, con lo cual tengo una desviación positiva de un 497,19. ¿Esto qué significa? Que aquí alguien se ha equivocado. Por eso tiene un semáforo en rojo para que se vea esta orden, qué es lo que ha pasado, porque seguramente alguien no ha hecho consumos de materias primas o no ha hecho consumos de horas. ¿De acuerdo? Es un poco el cómo se ve todo este. Y esto, un poco en general, es una pincelada de lo que es el mundo de la fabricación. Lógicamente se podría bajar a mucho más nivel y bueno, y en fin, ahora espero las preguntas que queráis hacerme o que tengáis a bien, tanto Raquel como yo, os contestaríamos, ella en el mundo de BI y yo en el mundo de la producción. Muy bien, muchas gracias. Gracias por vuestra interesante exposición. Recordaros que podéis plantear las preguntas vía escrita mediante el chat que aparece en el panel de control o vía voz IP, bueno, en caso de que tengáis un micrófono conectado. Para saber yo que queréis hacer la pregunta, podéis levantar la mano. Bueno, pues mientras la gente se anima a preguntaros, a mí se me ha venido una cosa o algo a la cabeza, y es la integración que pueda tener el sistema de gestión de la producción que nos habéis enseñado con sistemas externos de PLM y de PDM, todo lo que es el... PLCs o equipos de datos de captura de datos automática. Bueno, más bien me refería a todo lo que es los sistemas que se utilizan para la gestión del diseño de producto, lo que se llama Project Lifecycle Management. No sé si... A ver, sí, a ver, tú un poco te refieres a lo que sería CAD/CAM. Exacto, todo lo que tiene que ver aquí, con esto. No, a ver, aquí en el mundo de la producción lo que hacemos es lo siguiente. A través de CAD/CAM el ingeniero hace el diseño de la pieza. Vale, ese diseño de esa pieza, el propio CAD ya tiene unos ficheros que hay veces que son ficheros de tipo texto, ficheros CSV, algún tipo de fichero de estos. Entonces nosotros lo que hacemos es recoger ese fichero, pasarlo a través de los ficheros Z y a partir de este momento crear de forma automática el maestro de artículos, la lista de materiales y la ruta de fabricación. Por lo tanto, a partir de este momento ya podemos empezar a trabajar con el coste estándar, órdenes de fabricación, planificación, etcétera, etcétera. Perfecto. Y este módulo... Sí, perfectamente. Este módulo de que nos habéis mostrado, digamos, ¿viene ese estándar dentro de GD Edwards o es un módulo independiente? No, el módulo de interoperabilidad está en todos los modelos de GD Edwards. Siempre cada uno de los módulos tiene lo que se denomina el proceso de interoperabilidad. Con lo cual, todos los módulos tienen su propio módulo de interoperabilidad,
que son con los ficheros de transacciones que me pueden llenar desde cualquier sistema externo. Por ejemplo, nosotros cuando instalamos GD Edwards, lógicamente la carga inicial de datos de una empresa que ya lleve funcionando 10, 12, 15 años, claro, imagínate que esto debería ser a mano, sería brutal, no terminarían nunca. Entonces, ¿qué se hace? Se les pasan estos ficheros Z, a través de su sistema nos llenan estos Zetas según el diseño de registro que nosotros les damos y nosotros, una vez obtenidos esos Zetas, hacemos la carga de forma automática. Quiere decir que una carga igual, por ejemplo, recientemente la hemos hecho en una empresa con 27.800 artículos, se llevó 10 minutos. Perfecto. Esta va un poco más para Raquel. A ver, Raquel, digamos, imagínate... Tengo abierto. Sí, te escuchamos. Sí, vale. Imagínate, es decir, ¿cuál es la relación que suele haber entre el sistema de reporting o el sistema de Business Intelligence que nos habéis mostrado y otros sistemas de Business Intelligence que la empresa pueda tener funcionando? Es decir, ¿suele haber complementariedad o con, digamos, el sistema de Business Intelligence que tú me has enseñado aquí sería suficiente y no habría que echar mano de, o no habría posibilidad de complementariedad con otro tipo, con otros sistemas de Business Intelligence? Yo te digo, puedes tener distintos escenarios. Vamos a ver, si tú te encuentras con que ya se desarrolla un universo con otra tipología de Business Intelligence, se podrían complementar. Si, por ejemplo, tienes otros softwares distintos de GD Edwards que rellenan N tablas, que tienen información necesaria para tu BI, se podrían también complementar y dentro del universo que nosotros tenemos creado, crearíamos nuevos indicadores que apuntarían a esas nuevas tablas. Es decir, ¿qué es lo bueno tanto de GD como del BI y que son herramientas de Oracle y que siempre Oracle potencia la versatilidad y la navegabilidad entre las distintas aplicaciones? Es decir, no te limitas a tengo determinado universo hecho con MicroStrategy o con cualquier otra herramienta y significa que no pueda tener datos que puedan correlacionar. Podré tener los gráficos que haya montado en uno y en otro. ¿De acuerdo? Y si necesito acceder a información y compartirla, podré acceder a esos datos. ¿Vale? Dependerá de qué necesidades tengas. ¿Qué he contestado? Sí, perfectamente. En la actualidad, bueno, esto supongo que será para los dos. Es decir, ¿qué tipo de empresas en España, con qué tipo de empresas estáis trabajando? ¿Empresas muy grandes? ¿Empresas de qué sectores en concreto dentro de la fabricación? ¿Más de producción finita, infinita? A ver, trabajamos con cualquier tipo de sectores, tanto desde pequeñas compañías que facturan 6 millones de euros, por ejemplo, al año, hasta multinacionales que facturan cientos de millones al año. Entonces, esto puede ir desde un proceso en el cual se tengan, no sé, 12, 15 usuarios, a procesos donde se tienen, pues, por ejemplo, 480 usuarios. Entonces, generalmente se trabaja, tenemos las tres formas de trabajar. Tenemos la fabricación discreta, que es típica del sector farma, el sector jabones, este tipo de sectores. Tenemos la fabricación también por procesos, esto es lo típico de las cárnicas, tenemos varias cárnicas en nuestro portafolio de clientes. Y estamos también trabajando en lo que se llama producción a medida. Es decir, fábricas que hacen máquinas y esa máquina es específica para cada uno de estos clientes. Entonces, parte de un pliego de condiciones y a partir de este pliego de condiciones se realiza la máquina. Por ejemplo, un ejemplo claro podría ser la instalación de una planta de residuos urbanos, de tratamiento de residuos urbanos. Lógicamente, aquí hay que saber el número de cubas, el número de tolvas, por dónde van a entrar los camiones, por dónde van a salir. Entonces, se hace una máquina o una serie de máquinas específicas para ese tratamiento. Bueno, pues esto es varias empresas que tenemos de este calibre. O sea que, en principio, GD Edwards va para cualquier tipo de fabricación. Exactamente igual que si tuvieses una fabricación repetitiva, o, por ejemplo, tuvieses una fabricación vía Kanban, o, por ejemplo, como he comentado antes, lo que se llama el Demo Flow Manufacturing, en el cual yo tengo células de fabricación robotizadas, que son muy típicas del sector del automóvil, en el cual no necesitas ni órdenes de fabricación. ¿Por qué? Porque todo va estándar. O sea, tenemos todo tipo de clientes.
Por lo que he visto, y además se puede comprobar. sí, el módulo, digamos, o digamos la funcionalidad de GD Edwards para lo que es la gestión de la producción, lo veo como muy completo, ¿no? Puede ser que haya clientes, digamos, de GD Edwards en general, que uno de los factores claves a la hora de decidirse por un RP u otro sea precisamente este módulo. Lo digo por la Sí, por la sí. profundidad que le veo y por el desarrollo que le veo, ¿no? Recientemente en varias demos bueno, hemos ganado el cliente, una de las cosas principales ha sido precisamente por el tema de fabricación y sobre todo la conexión y la integridad que tiene con todo el tema contable. Uh-huh. Hasta ahora, por ejemplo, no sé, un controller se hacía una orden de fabricación y se enteraba a cierre de mes si había tenido desviaciones. Tú ahora, por ejemplo, con el BI, en el momento que se cierra una orden de fabricación y si tú el coste de esa orden de fabricación le pones una tolerancia respecto al estándar, automáticamente este controller por la noche recibirá un mensaje, un email diciéndole que tal orden de fabricación tiene una desviación de tanto y por lo tanto supera la tolerancia que le estableció en su momento. Con lo cual, al día siguiente va a la planta a ver qué ha pasado con esa orden de fabricación. Una puntualización. Lo que nos proporciona GD es el inventario permanente. Tienes la opción de contabilizar a inventario permanente. Por lo tanto, todos tus movimientos de inventario son transaccionales, lo que te permite en todo momento sacar balances con información tanto de coste de ventas como volumen de inventario que mueves, etcétera. ¿Vale? Es una de las bondades que tiene el sistema. Evidentemente da mucha información a los controles y permite establecer puntos de control. Las empresas en la actualidad están viendo la utilidad de este tipo de módulos. Tenéis que argumentarles mucho, quizá por la parte de, como has comentado, de control muy estricto del coste, es uno de los argumentos fundamentales que se puede utilizar hoy en día. Sí, uno de los grandes problemas que nos encontramos es que muchas empresas, la verdad, no saben si ganan o no ganan dinero. Solamente lo saben, como yo digo, a final de año. O sea, muchas compañías. Entonces, cuando les presentas un sistema de estos, en el cual, por cada cierre, por ejemplo, mes a mes o cada quincena, cuando ellos quieran, que en cualquier momento a través del BI dan a un botón y puedan tener, por ejemplo, una cuenta de explotación, vamos, se maravillan. Sí. O sea, tenemos compañías en que tú ahora, por ejemplo, son las 17:30 horas del día 30. Tú ahora vas, pegas a un botón y tendrías la cuenta de explotación que en estos momentos existe dentro del ERP. Lógicamente, si faltan datos, facturas por introducir, inventarios, hacer transacciones de inventario, etcétera, por introducir, está claro que el ERP no lo sabe, ¿vale? Pero si tú ahora das al botón, automáticamente tienes la cuenta de explotación de esta empresa. Es decir, ya no es una incógnita lo que es los consumos o los costes de venta. Es decir, antes, o en el sistema antiguo, se sacaba lo que eran los consumos por diferencia entre la suma de compras, variación de existencias. A fecha de hoy, lo que te permiten los sistemas con inventario permanente es tener un detalle de cómo se ha movido tu inventario. ¿A qué se ha debido que tu stock se haya movido en un sentido o en otro? De tal forma que el controller tiene información suficiente para poder acudir a su jefe de producción, a poder sacar ratings por centro de trabajo y poder determinar las desviaciones que se han producido, cuáles son las más significativas, en qué artículos, en qué segmentos de coste y en qué centro de trabajo se ha producido. Tener esta información es un lujo. Es decir, no tienes una caja cerrada donde la variación de existencia se ha movido y no sabes por qué. No, tienes las entradas, las salidas, las desviaciones y la justificación de por qué no has cumplido tu presupuesto. ¿Sí? Muy bien, pues me ha parecido muy interesante la exposición que habéis hecho y la demostración. Agradeceros el tiempo dedicado, agradecer también a los asistentes, a unos cuantos todavía que quedan después de 1 hora y media de charla. Recordaros que tenéis la grabación del webinar en demosdesoftware.com, en rp-spain.com y en nuestro canal de YouTube, por si queréis bueno, pues repasarlo o echarle un vistazo a la exposición. Y nada, esperaros
a los asistentes y también a los ponentes en próximos webinars desde aquí, desde it-latino.net. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.